Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Creciendo en la Palabra, un programa dirigido por la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Es un gusto para nosotros poderles recibir nuevamente para estudiar esta lección número 7 a uno de estos mis hermanos pequeños. Creemos que va a ser una lección sumamente beneficiosa y de grande bendición para cada una de nuestras vidas. Así que quédense con nosotros. Aquí vamos a tratar de dar solución a algunas de las preguntas que pueden surgir. En Mateo capítulo 25, versículo 40 dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Qué significa esa frase, a uno de mis hermanos más pequeños? ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia las personas marginadas, hacia los pobres y necesitados? ¿Debería ser esa actitud de Jesús un indicador modelo para nuestras vidas? Bajo el impacto del darwinismo social, donde se cree que los fuertes sobreviven a expensas de los débiles y que es perjudicial para la sociedad ayudar a los pobres, a los enfermos, a los indigentes, porque creen que si se multiplican únicamente debilitarían a la nación en su conjunto. ¿Será que está bien o mal ayudar a las personas necesitadas? Estas preguntas y otras más son las que abordaremos en este próximo repaso. Para los comentarios nos acompañan el pastor Job Alcázar, departamental de Escuela Sabática de nuestra Unión Mexicana Central. Bienvenido, pastor. Gracias, qué buena experiencia tendremos este momento para poder juntos repasar lo que ya estudiamos. Creo que esta lección nos desafía a tomar actitudes diferentes con la gente que tiene necesidad. Amén. También nos acompaña el pastor Marco Montoya, pastor del distrito de San Lorenzo. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor, por la invitación, hermanos. Bienvenidos. Que el repaso de esta lección nos motive, nos lleve a cumplir en nuestro ministerio también y en nuestra vida, en nuestro cristianismo, esta parte tan importante que el Señor nos invita, pastor. Muy bien, muchas gracias por aceptar ambos la invitación de poder estar aquí en este programa de repaso de Escuela Sabática. Los 3 puntos en los que vamos a integrar nuestros comentarios son: número 1, Jesús y los pobres; número 2, actitud ante los necesitados; y número 3, vidas bondadosas. Quédense con nosotros para poder comentar estos segmentos. Les voy a invitar para que inclinemos las cabezas y hagamos una oración. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, santificado y glorificado sea tu nombre en esta hora, Señor. Gracias te damos por la vida que nos das, por tu amor y por tu paciencia. Gracias, Señor, porque nos permites conocerte. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos permites meditar en ella. Gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo y porque toca nuestros corazones y transforma nuestras vidas. Rogamos, Señor, que en estos momentos que vamos a estudiar tu palabra, sea tu Espíritu Santo quien nos dirija y que nos ayude a comprender en una forma correcta y sencilla. Y también, Señor, danos la facultad de poderlo poner en práctica en nuestra vida diaria. Ayúdanos, Señor, para que al examinar esta lección podamos tomar decisiones correctas en favor de las personas que nos rodean, entre ellos a las personas marginadas y necesitadas. Gracias por escucharnos, gracias por bendecirnos. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Quédense con nosotros en el programa Creciendo en la Palabra. En un momento regresamos. Regresamos a nuestro programa Creciendo en la Palabra. Estamos analizando la lección número 7 a uno de estos mis hermanos pequeños. Estamos con nuestro primer segmento, Jesús y los pobres. Para comenzar, bien podríamos preguntarnos, pastores que nos acompañan, ¿cuál fue la declaración de misión de Jesús y por qué esto fue revolucionario? Interesante encontrar en la profecía bíblica este elemento que preguntas, pastor,
que tiene que ver con el profeta Isaías, el capítulo 61, el versículo 1 y 2, que dice: Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura en la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto. Este elemento profético de la buena nueva de salvación a través del Mesías es lo que esperaban en el primer siglo el pueblo judío. Sin embargo, esperaban una liberación política en ese momento. Y es ahí donde creo que perdió de vista la visión de lo que implica lo que Jesús realmente vino a hacer. Porque Jesús vino a romper ese esquema que había en aquel tiempo. Recordemos que en aquel tiempo la gente, los líderes religiosos por lo menos, transmitían al pueblo que la gente que era pobre, que la gente que estaba en condiciones desfavorables, era resultado provocado por su pecado. Y bajo esa perspectiva, no tenían problema en que los pobres vivieran así, no los buscaban, no les ayudaban, los desfavorecidos no les auxiliaban, porque era como decir, eso es lo que merecen por haber pecado. Y Jesús en esa perspectiva viene y rompe ese esquema, porque la actitud de Jesús creo que es contrastante con el desprecio que había para la gente que ya mencionamos aquí. Jesús lo que vino fue a aliviar la necesidad de la gente, de toda, pero pone un énfasis especial en la gente que estaba desfavorecida, en la gente que estaba enferma, la gente viuda, en la gente pobre, etcétera. Y no solamente vino a suplir sus necesidades para dar un mensaje diferente de lo que estaban diciendo, sino también para presentarles el Evangelio, la esperanza del Evangelio, que es a través de él, de Cristo Jesús. Así que creo que aquí nos ayuda a comprender que el ministerio de Cristo es un gran ejemplo para que ustedes y yo podamos en este momento reflexionar dónde estamos, qué estamos haciendo por la gente que tiene necesidad, qué estamos haciendo por la gente que está en una condición de desventaja hoy en día. Creo que este mundo actual es evidente esa situación que hay, y es una gran oportunidad para que con esta lección podamos reflexionar y ser sensibles a esta gente. Me parece, pastor, que de repente como cristianos corremos un riesgo, incluso también la gente que no tiene una relación cercana con Dios, se corre el riesgo de pensar en el Evangelio como el Evangelio de la prosperidad. Tú te acercas a Dios y te soluciona todos tus problemas. Ese tipo de riesgo lo tenían también todas las personas de este siglo I, donde veían a Jesús no como el Salvador, que nosotros tenemos que ver a Jesús como nuestro Salvador. Y por ende también vienen todas esas bendiciones. Veían a Jesús no como el Salvador espiritual, sino como quien podía suplir sus necesidades inmediatas. Por eso Jesús, entonces, su declaración de misión, Él viene y les aclara: no, yo no soy ese reformador que ustedes están esperando. Y Jesús entonces, mencionando las palabras de Isaías 61, Jesús entonces dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, para empezar. Y tenemos que entender que para que nosotros podamos cumplir esta parte tan importante del ministerio en nuestra vida cristiana, de atender las necesidades de las personas más desventuradas, tenemos que tener el Espíritu de Dios. Número 1, Jesús dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y entonces comienza su declaración de misión. Yo vine para dar buenas nuevas a los pobres, también vine para sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad, y comienza, ¿no? Comienza a dar su declaración de misión. Contrapunteando, como decía el pastor Job, contrapunteando esa falsa expectativa, esa falsa idea que tenían de la misión de Jesús, que era liberar a Israel de sus
opresores de los romanos. No, no era eso. Entonces es importantísimo cómo empieza Jesús su ministerio en favor de los más necesitados, primero diciendo: el Espíritu de Dios está sobre mí. Muchas gracias, pastor. Efectivamente, cuando nosotros vamos a algunas palabras mesiánicas en algunos autores bíblicos, encontramos la descripción del Mesías como el rey conquistador, pero también como el siervo sufriente. Todos queremos tomar parte con el rey conquistador, pero solamente algunos pocos estamos dispuestos a pasar tiempo también como el siervo sufriente. De tal manera que la actividad de Jesús, la misión de Jesús era pues también ayudar a las personas necesitadas. Saben, hermanos, que apreciamos mucho los comentarios, las preguntas, sus saludos, las respuestas que ponen en el chat. Así que les invitamos a que lo sigan haciendo. Saludamos a todos aquellos que nos observan desde el interior de la República Mexicana. También sabemos que nos observan de Norteamérica, algunos países también de Latinoamérica y algunos países de Europa. Estamos muy contentos porque semana tras semana están aquí con nosotros. Háganos saber a través de un comentario lo que ustedes piensan, las preguntas que tienen. Contesten junto con nosotros las preguntas que estamos haciendo aquí a los pastores que nos acompañan. Pastores, durante este día estuvimos estudiando también una parte en la que se introduce Juan el Bautista, porque precisamente también Juan el Bautista, junto con otros líderes, inclusive también y el vulgo del pueblo, si pudiéramos decirlo así, pues como ya lo mencionaron, tenían expectativas diferentes de lo que Jesús venía a hacer. Así que la pregunta es, ¿cuáles fueron las dudas que tuvo Juan el Bautista acerca de Jesús y cómo le respondió Jesús a sus dudas? Bueno, la hermana Elena habla al respecto en el Deseo a todas las gentes, página 186, dice que Juan el Bautista no comprendía la naturaleza del reino de Cristo. Él también, en esa corriente social, ese pensamiento social de aquel tiempo, incluso Juan el Bautista también esperaba que Jesús, dice la hermana White, ocupara el trono de David. Y conforme pasaba el tiempo y entonces Jesús no asumía su autoridad para Juan real, entonces dice la hermana White que Juan estaba perplejo y perturbado. ¿Y por qué? Bueno, porque se tenía la falsa idea de creer que los pobres, los enfermos, las viudas, los huérfanos, algo habían hecho y estaban pagando su pecado. Y entonces este pensamiento generaba que fueran menospreciados. Por eso es que Jesús, comentábamos hace un momento, Jesús aclara cuál es el rol que viene a cumplir, cuál es el propósito de su misión. No es lo que también Juan estaba esperando, esta libertad del pueblo, sino ya a lo que Jesús se refirió, lo comentamos hace un momentito. Yo creo que lo que alcanzamos a ver aquí es una tendencia natural del ser humano. Si el pueblo de Israel en el pasado había sido liberado, habían escuchado de sus antecesores que han sido liberados de los egipcios y muchas invasiones que tuvieron fueron liberados, en cierta manera era entendible, ¿verdad?, que ellos pensaran que este Mesías vendría también a liberarlos de los reinos terrenales. Y obviamente, como bien se ha mencionado, Juan, el discípulo, Juan el Bautista, perdón, no comprendía la naturaleza del reino de Cristo, como ya se mencionó. Y creo que la respuesta que encontramos ahí es muy clara, ¿verdad?, en relación a lo que Jesús le dice que va a pasar en realidad. Viene a liberar o viene a dar la esperanza del Evangelio a toda aquella gente o a todos, especialmente a los que estaban siendo oprimidos. Porque lamentablemente la religión de aquel tiempo estaba al servicio de la condición de oprimir, de despreciar, de olvidar, y Jesús viene a romper ese esquema precisamente con su ministerio. Muchas gracias, Pastor Job. Qué interesante que varios líderes del pueblo, entre ellos pues Juan el Bautista, como estamos hablando, al parecer habían pasado por alto algunas profecías
que hablaban acerca del Mesías sufriente, acerca de algunas actividades que tenía que realizar. Esas preguntas, dudas que tuvo Juan respecto a Jesús, ¿eres tú el que debíamos de esperar o esperaremos a otro? Y Jesús contestó, bueno, díganle a Juan las cosas que están viendo, que están escuchando. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Saben que estas palabras aparecen precisamente en Isaías capítulo 35, versículos 1 al 6? Isaías 35, 4 dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. La importancia de dedicar tiempo cada día para estudiar la palabra de Dios. Si se hubieran habituado a estudiar la palabra de Dios, a analizar lo que la Escritura decía en lo tocante a lo que sucedería en el momento en el que Mesías llegaría, posiblemente no hubieran malinterpretado esas partes de la Biblia. Lo mismo sucede con nosotros hoy. Hay que dedicar diariamente tiempo, cada día, para que podamos meditar en la palabra de Dios. En ella, en este momento, por ejemplo, hemos visto cuál fue la relación que Jesús tuvo con las personas necesitadas, con los pobres. Ojalá que esa relación de Jesús puede impactar y modelar nuestras vidas para que nosotros también podamos seguir el ejemplo de Jesús en lo tocante a cómo tratar a las personas marginadas, a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos, a la gente pobre, aquellas personas que son desfavorecidos, por así decirlo. Quédense con nosotros, que ya regresamos en un momento más para nuestro segundo segmento. La naturaleza tiene una inclinación hacia el crecimiento. ¿Ya notó cómo busca crecer no solo en tamaño, sino también en cantidad? Una semilla germina y le da origen a cientos de frutos, con miles de nuevas semillas que van a generar infinitas nuevas plantas. Los animales siguen el instinto natural de reproducirse y aumentar su cantidad en cualquier especie. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Ya lo aprendimos en la escuela. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce. Esa es la dinámica divina, la multiplicación. La propia historia bíblica está repleta de ejemplos de cuánto le gusta a Dios esta operación matemática. La orden para Adán y Eva fue: crezcan y multiplíquense. El resultado, 7.000 millones de personas en el mundo. Para Abraham fue dada la promesa de que una gran nación nacería de él, y de hecho dio origen al pueblo judío. Cuando Dios se hizo hombre, no le agradó encontrar una higuera sin frutos. Y es que para él, multiplicación es sinónimo de bendición. Y bendición es lo que Dios quiere darnos de una forma muy especial. Por esa razón, los grupos pequeños son tan importantes, porque existen para crecer y alcanzar más personas. Y cuantas más personas, más bendición. La lógica es así de simple. Y para que el resultado sea como fue planeado, cada individuo precisa contribuir para lograr el crecimiento. La lección de la naturaleza también se aplica aquí. Todo grupo pequeño tiene que nacer, crecer y multiplicarse. Porque en la medida que un grupo pequeño crece, le da origen a otros. Y es que multiplicar grupos pequeños es multiplicar esperanza. Crezca en comunidad, multiplique esperanza. Estamos de vuelta en este programa Creciendo en la Palabra. Estamos analizando la lección número 7 a uno de estos mis hermanos pequeños. Vamos a comenzar con el segmento número 2, actitud ante los necesitados. Qué título tan más desafiante. ¿Cuál debería ser la actitud nuestra como cristianos, como hijos de Dios, ante aquellas personas que están desfavorecidas? Personas necesitadas, huérfanos, viudas, personas pobres. Así que la primera pregunta para analizar es: ¿de qué forma hacía Dios provisión para los pobres
¿Y qué bendiciones prometía? Yo creo, pastor, que estamos con esta parte, todos desafiados a analizar nuestras vidas para saber qué tan sensibles o qué tan empáticos hemos sido con la gente que puede tener necesidad. Y no estamos hablando de que podamos tener problemas económicos, ese tipo de cosas, no, estamos hablando de gente que realmente tiene necesidad, que viven inclusive en la calle o que son migrantes que están en nuestro país, etcétera, donde quiera que te encuentres. Menciono 2 versículos de inicio para poder pensar precisamente en esto que estás preguntando, pastor. El Salmo 41, versículo 1 dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Y otro contexto bíblico es Proverbios capítulo 28, versículo 27. El que da al pobre no tendrá pobreza, pero el que aparta de él sus ojos tendrá muchas maldiciones. Encontramos en el registro bíblico varias formas que indican cómo Dios hizo provisión para suplir necesidad a los que estaban en esa condición. Encontramos por lo menos 3. Ustedes recuerdan lo que dice Éxodo capítulo 23, versículos 10 y 11, cuando menciona ahí que cada 7 años se dejaba fruto para que los que estaban en condiciones favorables pudiesen ir a tomar esa cosecha cada 7 años. En Levítico 19:14 la lección nos dice que está prohibido maldecir al sordo o poner tropiezo al cojo. En este mundo actual donde pensamos en que tenemos que ser inclusivos con toda la gente, en no discriminar, qué maravilloso es encontrar en la Biblia esto precisamente, ¿verdad? No discriminar, ¿verdad? No maldecir al sordo ni hacer tropiezo al cojo. Es decir, el Evangelio desde el Antiguo Testamento y en todo su contexto bíblico está apelando para que ustedes y yo seamos sensibles a la gente y seamos incluyentes y podamos auxiliar y apoyar. Otro ejemplo bíblico que encontramos también de la provisión que Dios hacía en el Antiguo Testamento para los que estaban desfavorecidos está en Levíticos 23-22, cuando encontramos ahí que en la siega no se debía espigar todo, ¿verdad? Tenían que dejar algunas espigas sin cegar para que los necesitados después llegaran y pudiesen tomar del fruto. Así que estos principios mencionados en la Biblia, en el Antiguo Testamento, creo que nos ponen la plataforma para que empecemos a analizar y a pensar de qué manera también ustedes y yo ahora, en este mundo actual, podemos también buscar formas para suplir y ayudar a la gente que tiene necesidad. Gracias, pastor, porque nos amplías el panorama. Es importante esta parte de nuestra vida cristiana. Tenemos que aprender a sensibilizarnos. Vivimos en una sociedad consumista, materialista, egoísta, a lo mejor también desconfiada. Se acerca a alguien a solicitar ayuda y lejos a lo mejor de sensibilizarnos y empatizar con la persona, quizá a lo mejor lo primero que pensamos es miedo, porque se te acerca alguien y te pones a la defensiva, tu expectativa así de alerta, ¿no? O analizamos para ver si podemos realmente ayudar, ¿no? Si se lo merece. Ajá, correcto. ¿No? Entonces, me parece que nos hemos dejado llevar por esta corriente social y hemos olvidado la importancia que la Biblia le da a esta parte de la vida cristiana. Somos cristianos, somos adventistas del séptimo día y no tenemos que olvidar lo que la Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículo 27. Dice la palabra de Dios: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta:
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Qué importante es, porque nosotros podemos tener una relación con Dios, nuestra asistencia constante a la iglesia, los sábados e incluso los cultos entre semana. Pero es muy probable que a lo mejor estamos dejando esto en segundo plano. Ya leía el pastor Job hace un momento algunos de los versículos que hablan de la importancia, las bendiciones. No nos neguemos a ayudar a alguien, porque esto es bueno, en el momento en el que tengamos nosotros la oportunidad de hacerlo. No nos neguemos, esto es muy importante. Y encontramos muchas evidencias en la Biblia. Mencionaba ya, pastor, desde el Antiguo Testamento, en las leyes, que cuando segaran, dejaran un poco para los pobres. O sea, Dios siempre pensando en hacer provisión y ayudar a los más necesitados. Y si nosotros somos el instrumento para, mencionábamos atrás de cámaras, ¿no? Qué importancia a lo mejor compartir el alimento con una persona, porque para esa persona pudo haber ese día sido el único alimento que comió. Hay ocasiones, hermanos, hay ocasiones en las que se sale, se preparan alimentos, un atolito, un tecito, una torta. Y entonces se sale a buscar, que ya lo veremos más adelante, a buscar a los necesitados. Hermanos, a mí me parece que tenemos que hacer esta parte importantísima en el ministerio. No olvidarnos, pastor, tenemos que sensibilizarnos, que esta lección que el Señor ha puesto en nuestras manos, que este mensaje que Dios nos está dando, de verdad nos sensibilice, nos ayude a ser sabios, a empatizar y cumplir esta parte tan importante que es de nuestra vida cristiana. Durante la semana que estuve estudiando la lección me recordó el texto bíblico que está aquí mencionado, cuando aquella mujer derramó el vaso de alabastro de perfume a Jesús. Y entonces la gente murmuraba por qué hacía eso, ¿verdad? Ese recurso gastado en Jesús. Y me llama mucho la atención la respuesta de Jesús, que creo que para ustedes y para mí debe ser impactante, lo que dice en Marcos capítulo 14, versículo 6. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Y vean lo que dice el verso 7, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Así que este versículo que Jesús habla precisamente nuevamente apela a que podamos reaccionar y podamos poner atención a la gente que tiene necesidad. En el Antiguo Testamento también encontramos una referencia bíblica, muchas más, pero solo quiero leer una, que habla precisamente de auxiliar a los pobres. Deuteronomio 15:7, cuando haya algún pobre entre tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcáis tu corazón, ni le cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que abrirás tu mano liberalmente y le prestarás todo lo que él necesite. Así que estamos desafiados y yo creo que es una buena oportunidad para poder empatizar. Y sabes, pastor, a mí me llama mucho la atención que Dios también pone su atención en los pobres, pero también nos da promesas. Claro. Porque nuestra naturaleza humana de repente es pensar, ¿no? Y si le doy, y si yo me quedo sin, y si se me acaba y ya no me alcanza. Una de las maravillosas promesas que Dios también tiene, la encontramos en Proverbios 28-27, ya lo habíamos mencionado. Dice, el que da al pobre no tendrá pobreza. O sea, si nosotros ayudamos, el Señor no nos va a desamparar. Qué importante es que hemos hablado ya en lecciones anteriores la importancia de la fidelidad en nuestros diezmos. La importancia también en nuestra fidelidad y generosidad en las ofrendas al hacer un presupuesto. Qué importante también y qué hermoso sería que en nuestro presupuesto familiar pudiéramos incluir un porcentaje para ayudar a los necesitados. Que sea algo ya intencional
parte de nuestro diario vivir, de nuestro cristianismo y de nuestro presupuesto apartar, que en las iglesias pudiéramos destinar un mayor presupuesto para que como iglesia también podamos ayudar a los necesitados. Y queridos hermanos pastores, la promesa es que no nos vamos a quedar pobres, no nos vamos a quedar sin dinero, porque dice la Biblia entonces que el que da al pobre no tendrá pobreza. Extraordinario. En Mateo capítulo 25, en la sección El juicio a las naciones, nosotros podemos darnos cuenta que en la medida que ayudamos a los afligidos, a los necesitados, es como si estuviéramos también ayudando a Dios mismo. Antes de contestar la pregunta de cómo llevar esto a la práctica, aunque ya han mencionado algunas cosas prácticas, por aquí en el estudio adicional, en el folleto de Escuela Sabática, dice que estos mis hermanos más pequeños a quienes se lo hicieron son todas aquellas personas que sufren. Pueden ser, por ejemplo, aquellas personas que no tienen capacidad de ellos mismos satisfacer sus propias necesidades materiales y por lo tanto viven una vida de rechazo. Pueden ser personas prisioneras, podían ser los leprosos, de acuerdo a ejemplos bíblicos, los extranjeros. Pero también los que sufren pueden ser aquellas personas que sufren privaciones económicas extremas en condiciones adversas. Por ejemplo, los pobres, los enfermos, los hambrientos, los sedientos, desnudos, necesitados y las personas miserables. Número 3, pueden también ser aquellas personas que sufren limitaciones físicas, como personas enfermas, mudos, ciegos, cojos. ¿Qué estamos haciendo por todos ellos? Pueden ser también personas que están emocionalmente desanimados y tal vez psicológicamente no son capaces de cuidar de sí mismos. Pueden ser entre este grupo los quebrantados de corazón, los enfermos mentales, las personas que están pereciendo. Pueden ser inclusive también este grupo de los que sufren las víctimas de sus propios errores, que sufren de opresión, de injusticias. Pueden ser las personas marginadas, los exiliados, los prisioneros, las víctimas de inequidad, las víctimas de brutalidad y de explotación. O pueden ser personas que únicamente necesitan ayuda para comenzar una nueva vida. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para poder ayudar a toda esa gran cantidad de personas que están siendo afligidas por diferentes situaciones? Pastores, ¿de qué manera práctica podemos aplicar hoy en día esta parte del cristianismo? Ahí está el desafío que tenemos. Ya se puso un ejemplo. Hay muchas ideas que creo que como familia lo que tenemos que hacer primero es sentarnos, dialogar, reconocer que hemos sido faltos en ese sentido, si así es el caso, y hacer un presupuesto, como ya se mencionó, de manera intencional, ¿verdad? Planear con frecuencia una actividad familiar, no necesariamente que esté con la iglesia, uno como persona, individualmente, inclusive también, ¿verdad? Y por supuesto también como iglesia, apartar un renglón ahí y darle mayor énfasis a la gente que tiene necesidad. Seguramente en derredor nuestro hay gente que vamos a encontrar. Con todo lo que han mencionado, creo que se amplía la visión de la gente que tiene necesidad y podemos ir sobre ellos y apoyarles, auxiliarles, aplicar los programas que tenemos en la iglesia en las diferentes áreas para poder ejecutarlos y direccionarlos a ese tipo de gente. Creo que es lo que tenemos por hacer y creo que estamos desafiados para poder hacerlo en este día. De manera práctica, al escuchar esta lista de todas las necesidades, que tampoco podemos encasillar las necesidades en asuntos económicos, porque acabamos de escuchar una lista muy amplia, enfermedades, necesidades a través de las enfermedades, necesidades emocionales, claro. Físicas, espirituales también, ¿no? Algún hermano que está desanimado en la fe. Entonces, todas estas necesidades, asuntos prácticos, me parece que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a pensar un poco menos en nosotros y que nos ayude a pensar un poco más en los necesitados. Dedicar tiempo, ya se mencionó, hacer un presupuesto, una planificación. Quizá yo quisiera animarles, no sé, que un día podamos tomar a nuestra familia y dedicarle un momento para salir a buscar a quién podemos ayudar hoy. Salgamos a buscar hoy ¿no? Entonces, hay muchas, decía el pastor, es un desafío muy grande, pero que con la ayuda de Dios y la práctica, me parece que podemos hacerlo. Y qué lindo sería, ¿no?
¿Qué segmento tan desafiante estamos transitando? Dios pueda poner en nuestros corazones el deseo de querer hacer más por su causa. Y no únicamente por su causa misional, ¿verdad? Que decíamos hace un momento, sino por su causa en ayuda de las personas en necesidad también. Ojalá que nosotros podamos, al analizar estas partes del folleto de la escuela sabática, podamos poner en nuestras agendas diarias, en nuestros presupuestos, como ya se ha mencionado, una parte en la que podamos ayudar a aquellas personas que están en necesidad. Quédense con nosotros, que estamos a punto de regresar para el tercer segmento. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Estamos de regreso en este programa Creciendo en la Palabra. Estamos analizando la lección número 7. A uno de estos mis hermanos pequeños. Hemos llegado al tercer segmento de esta lección y es vidas bondadosas. En este segmento va a ser, creemos, muy enriquecedor. Vamos a hablar de los ejemplos bíblicos de 3 personajes. Vamos a estar hablando del joven rico, vamos a estar hablando también de Zaqueo y vamos a estar hablando también de Job. Así que, comenzando con las preguntas, pastores que están con nosotros aquí, ¿qué decisiones tomó el joven rico y cuáles fueron sus resultados? Bueno, el registro del joven rico es muy interesante en el contexto de lo que estamos platicando, porque hemos hablado mucho del joven rico en el contexto espiritual, pero viéndolo desde el punto de vista de los necesitados, la decisión del joven rico, él llegó muy contento con Jesús. Llegó y le dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Pero viéndolo en el contexto, queridos hermanos, este joven rico, él no tenía empatía, era egoísta, pensaba solo en él. Y entonces Jesús, conociendo el corazón del joven rico, quiere rescatarlo. Porque Jesús se da cuenta que este joven tenía su corazón, su Dios era el dinero. Y Jesús, para rescatarlo del lodo donde este joven estaba, entonces Jesús le dice, anda, vende todo lo que tienes y ¿qué haces con él? Dalo a los pobres. No le estaba diciendo Jesús, deshazte de tus cosas, le estaba diciendo Jesús, tienes que dejar de ser egoísta, dejar de pensar en ti, piensa en los demás. No solamente eso, yo te ofrezco no cosas materiales, yo te ofrezco algo mejor, un lugar conmigo, ven y sígueme. Pero entonces el joven, como él tenía puesta todo su amor en el dinero, no se da cuenta que Jesús lo está queriendo rescatar, le está invitando a pensar en los demás, en los necesitados, y aparte le está ofreciendo un lugar con él. Entonces este joven, la decisión que toma es conservar sus bienes materiales. Hay una frase que a mí me impactó en esta semana, y entonces la frase dice que este joven decidió cambiar la eternidad por sus bienes terrenales. ¿Qué riesgo corremos cuando rebasamos esa línea
tan delgada entre esforzarnos por tener un bien material y olvidarnos de lo más importante. ¡Qué riesgo! Este joven perdió su vida eterna por sus posesiones materiales. Así que esta fue su decisión y esta fue parte de los resultados. Qué interesante. Y creo que aquí está un ejemplo de que el dinero no puede comprar la paz ni la felicidad, ¿verdad? En este asunto, el joven rico manifiesta prioridad de sus bienes materiales que la eternidad, como ya lo mencionaron. Y creo que es bueno resaltar lo que dice Marcos capítulo 8, versículo 35, en adelante, que dice: todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿de qué le aprovechará al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Son preguntas que Jesús hace y que creo que nos desafían a ustedes y a mí para poder reflexionar dónde está nuestro corazón, dónde está nuestro mayor interés. En el caso del joven rico, es muy claro que lo que él tomó como decisión es poner encima su condición económica, su riqueza, que el reino de Dios. Sí, muchas gracias, pastores. Podemos ver aquí que el joven rico recibió el llamado de Jesús. Esas palabras, ven y sígueme, pues son unas palabras muy similares a las que Jesús hizo a varios de sus 12 discípulos. Así que, como algunos comentadores bíblicos mencionan, bien pudo el joven rico posiblemente ser uno de los discípulos de Jesús. Pero no decidió realizar en su vida el camino que Jesús estaba marcando para él, y entonces decidió, como ya mencionaban, pues las posesiones materiales por encima de lo espiritual. Qué interesante. También durante este momento vamos a estar examinando lo que tiene que ver con un personaje, podríamos decir algo similar al joven rico, que es Zaqueo. Y bien podríamos preguntarnos, pastores, ¿cuáles son las similitudes y diferencias entre la vida de Zaqueo y el joven rico? Interesante esto, porque tanto el joven y Zaqueo ambos eran ricos. Así que digamos que las condiciones que tenían en ese sentido eran similares. Ambos querían ver a Jesús también, en diferente contexto. Ellos se encontraban, pero ambos estaban buscando, querían encontrarse con Cristo, ¿verdad? Y otra similitud más que encontramos es que anhelaban ambos la vida eterna. Entonces son similitudes muy interesantes entre ellos, pero que a la vez, por la decisión que toman, también hay diferencias, ¿verdad? En ese sentido. Y quiero mencionar algunas diferencias que hay entre ellos en ese sentido. Encontramos que el joven rico, ya hemos mencionado que tenía una condición muy grande en cuestión financiera. Jesús le pide al joven rico que dé a los pobres. Y les pide que dé todo, porque Jesús identificó que el joven rico tenía su Dios, el dinero, ¿verdad? Entonces le pide que dé todo. En cambio, Zaqueo, Jesús no le pide que lo dé. Zaqueo ofrece voluntariamente dar a los pobres. Esa diferencia manifiesta claramente la actitud que tenía tanto el joven rico y Zaqueo. Por otro lado también, el joven rico tenía que desprenderse de todo, por lo que estamos diciendo, que ya hemos explicado, por la idolatría que tenía por el dinero. Dios le pidió que se desprendiera de todo. En cambio, para Zaqueo le era suficiente solamente dar la mitad de lo que tenía, ¿verdad? Porque él no tenía dificultades como tenía el joven rico. Así que aquí encontramos otra diferencia más. Otra diferencia más que encontramos es que el joven rico, por lo que estamos diciendo, al final, como resultado, el joven rico rechazó a Jesús. Se retiró, se fue. En cambio, Zaqueo aceptó a Jesús, ¿verdad? Y esto es interesante, la postura. Jesús se entristece por la postura que toma el joven rico, y Jesús se alegra porque Zaqueo acepta la salvación y porque pone Zaqueo la salvación encima de las riquezas materiales. Amén. En los evangelios nosotros encontramos varios momentos de conversiones.
En la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos personas que le dieron un giro a su vida. Pero aquí, justamente en esta parte de Zaqueo, es una historia que Lucas nos cuenta de una conversión extraordinaria, ¿no? Es un momento, Jesús va pasando por Jericó, como mencionaba el pastor. Zaqueo, al igual, esta similitud con el joven rico, tienen esa necesidad de conocer a Jesús, lo que mencionaba el pastor, también el anhelo de tener vida eterna, pero también el amor al dinero, ¿no? Y nosotros encontramos aquí en Zaqueo a una persona que nos da un claro ejemplo de que puede haber un equilibrio entre riqueza y el cristianismo. Porque Zaqueo logra darle mayor importancia al asunto espiritual, sin dejar de ser rico, ¿sí? Por ejemplo, entonces, esta prueba de que Zaqueo dio de manera pública, y vamos a buscar aquí en Lucas capítulo 19, y quiero entonces leer con ustedes el versículo 8. Este discurso que da Zaqueo, yo me imagino a Zaqueo poniéndose de pie, ¿no? Después de haber recibido a Jesús en la casa, y entonces él vuelve en sí. Zaqueo había venido viviendo con ambición al dinero, pero entonces Zaqueo vuelve en sí, reacciona, y entonces da este discurso, dice el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Ahora, la importancia de estas palabras es, le dijo al Señor, haciendo un voto con Dios, no para que la gente lo escuchara, no para quedar bien, ni para que a lo mejor la gente dijera, mira, Zaqueo, no. Su mirada va directamente a Jesús, al Señor, y entonces le dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo, la evidencia de su arrepentimiento, la evidencia de esa transformación que vivió, entonces es dejar de pensar en sí y pensar en los demás. Es esa evidencia cristiana, pensar en los demás, ese arrepentimiento. Así que, puesto de pie, pronuncia este voto y entonces anuncia que a partir de ese momento su vida iba a ser transformada. No deja de ser rico, pero entonces ahora comienza a cumplir esta parte tan importante de ayudar a los necesitados. Que Jesús lo recibe con agrado, porque Jesús no le dijo, oye, Zaqueo, pues, ¿qué pasó? Tienes que dar todo, ¿no? No, Jesús lo recibe con agrado porque sabe que la parte que le va a quedar a Zaqueo, ahora, entonces él la va a usar con sabiduría. Qué interesante la vida de Zaqueo. Nosotros podemos recordar que Zaqueo era un cobrador de impuestos. Normalmente los cobradores de impuestos exigían un poco más de lo que debían devolver a los romanos, así que por eso pues no les caía bien a las personas de la nación, ¿verdad? Porque trabajaban para los enemigos y todavía les quitaban más de lo que les debían quitar, les llamaban pecadores, entre otras palabras más, como dice por ahí Flavio Josefo. Este encuentro que Jesús tuvo con Zaqueo, podemos darnos cuenta que no era coincidencia. Jesús conoce a cada persona. Podemos ver que Zaqueo pues había escuchado hablar de Jesús, quería ver a Jesús, como inclusive dice el texto bíblico. Podríamos decir pues que Zaqueo estaba en una condición espiritual en la que quería hacer algunos cambios. Qué interesante que el joven rico también lo podemos ver como alguien espiritual, porque llegó a Jesús, se interesó por la vida eterna, dijo, yo todo eso guardo desde mi juventud, pero había algo de diferencia. Y quizás todas las personas podemos ser así, podemos tener algo de espiritualidad, pero cuando llegamos a Jesús y nos pide que hagamos algunos cambios, quizás no todos estamos dispuestos a hacerlos. En algunos casos a cambiar completamente nuestro estilo de vida. En otros casos, como el joven rico, pues a dejarlo todo. Y bueno, Zaqueo se mostró, como ya lo mencionaron hace unos momentos, se mostró la conversión de Zaqueo a través de que él estuvo dispuesto pues a devolver
algo de lo que había tomado ilegalmente a las personas pobres, la mitad de sus bienes, pero también cuadruplicado, ¿no? A otras personas que les había hecho mal. Así que podemos ver que quizás posiblemente Zaqueo había podido controlar los peligros de la riqueza mejor que el joven rico. No sabemos qué le dijo Jesús a Zaqueo, pero podemos darnos cuenta que fue tan impactante que Zaqueo durante esa noche, una noche con Jesús, tomó decisiones que cambiaron para siempre la vida de Zaqueo. Así que ojalá que nosotros también podamos tomar decisiones al escuchar la voz de Dios y cuando el Señor nos quiera dirigir por aquellos caminos que quiere para nosotros. Pero también tenemos que analizar otro personaje más que tiene que ver con Job. Durante esta semana estuvimos estudiando a este personaje que también es sorprendente. Y bien pudiéramos preguntarnos cuál es la descripción que Dios hace acerca de Job y por qué es sorprendente. Llama la atención este último personaje de esta semana, Job. A veces cuando hablamos de Job pareciera que estamos hablando de una persona con superpoderes, pero en realidad Job fue una persona como nosotros, carne y hueso, con debilidades también, porque incluso él mismo se reconoce también como un pecador, ¿no? Él dice, si yo fuera perfecto sería mentiroso. Pero Job, dice la Biblia, era bueno. Él era íntegro, era piadoso, era temeroso de Dios, se apartaba del mal. Les comento, eso no implicaba que no cometía pecados. Era recto en su conducta para con Dios, pero también era recto en su conducta para con los hombres. Y sobre todo, también en el contexto en el que estamos hablando, me gustaría resaltar una cualidad de Job, que él era piadoso aún siendo próspero. La Biblia dice que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tenemos esa debilidad de la tendencia de amar más el dinero y perder de vista a Dios. Pero Job logró darle un equilibrio en su vida y aún siendo próspero, él seguía siendo piadoso. Quiero compartir con ustedes el versículo de Mateo, capítulo 5, en el versículo 3. Y entonces dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mira, no importa que sea una persona que tenga riquezas, que haya prosperado, mientras su espíritu se mantenga humilde, entonces es un equilibrio perfecto en la vida de una persona. Las riquezas no son malas, pero si tú te mantienes humilde y piadoso, fiel a Dios, podemos tener otros Jobs actuales. Y entonces, ¿qué es lo que hacía Job? De verdad, comentábamos detrás de cámaras, esta lección viene a darnos una muy buena sacudida, porque Job, al repasar la historia, la vida de Job, nos enseña muchas cosas. Yo creo que la vida de Job está en un nivel de administración del dinero, de la mayordomía, de los recursos de Dios, que está arriba del promedio de muchos de nosotros. Y creo que ahí estamos desafiados para doblegar nuestro corazón ante el Señor y entonces ver dónde hemos sido faltos delante de Dios y delante de la gente que tiene necesidad. Job es un gran ejemplo. Job 29, que es el capítulo que resalta la lección, nos menciona lo que pasaba o la interacción que tenía Job con la gente que tenía necesidad. Por ejemplo, el versículo 29, versículo 12, versículo la primera parte, dice que el pobre recurría a Job porque él le ponía a salvo. En la parte segunda del versículo 12 dice que si él encontraba un huérfano, él iba y ayudaba. Dice el 13 que los desahuciados iban y le bendecían, ¿verdad? También. Que las viudas gritaban de alegría, dice el versículo 13. Es decir, la interacción que tenía Job con la gente que tenía necesidad era tan natural que la gente lo buscaba.
la gente que estaba en estas condiciones que estamos diciendo. Me llama mucho la atención lo que dice el versículo 15. Yo era ojos para el ciego y pies para el cojo. Significa eso que Job dedicaba tiempo para estar con ellos y conducirlos, o para llevarlos, ¿verdad?, a algún lugar. El versículo 16, y padre para los necesitados de la causa que no entendía, me informaba con diligencia. Es decir, defendía a los necesitados, protegía a los extranjeros. Job es un ejemplo claro de que es posible, cuando doblegamos nuestro espíritu, nuestra vida en las manos del Señor, de ser utilizados por Dios para ser instrumentos de bendición y ser entonces, como Job, personas que estemos ayudando a la gente que tiene necesidad. Creo que estamos desafiados en ese sentido a poder tomar en cuenta esto, y creo que podemos en este momento de nuestra vida personal analizar dónde nos encontramos, qué es lo que estamos haciendo, qué actitudes, palabras estamos realizando hoy en día con respecto a la gente que tiene necesidad. Y hay otro pasaje bíblico más que creo que nos ayuda a comprender un poquito más lo que implica la religión práctica y no solamente el hablar, ¿verdad? Isaías capítulo 58, versículo 6 dice: el ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. ¿No es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se dejará ver enseguida. Tu justicia irá delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Creo que nuestro ayuno que tenemos que hacer es esto, ¿verdad? Auxiliar al oprimido, apoyar al que tiene necesidad y de manera práctica así entonces reflejar el amor del Señor. Amén. Qué extraordinaria la vida de Job. Me llama mucho la atención donde mencionaban Job capítulo 29, versículo 16. Y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Parece que el texto bíblico nos está indicando que Job no estaba esperando únicamente hasta que alguien se acercara para buscar ayuda, sino que él mismo buscaba, ¿no? A lo mejor, no sé, ¿verdad? Pero Job tenía en su presupuesto ayuda para personas necesitadas y de pronto veía su presupuesto: oye, tengo lleno el presupuesto, necesito ayudar a alguien, ¿no? Voy a buscar. ¿Quién tiene necesidad? O sea, diligentemente él buscaba. Qué interesante. Nosotros a veces, las personas que nos encontramos por ahí en el camino, o algunos que llegan, encontramos infinidad de pensamientos para excusarnos. Posiblemente lo va a utilizar para algo más. O posiblemente no es cierta la historia que me está contando. O posiblemente, y conjeturamos y sacamos pensamientos para justificarnos. Pero ¿qué estamos haciendo por las personas en necesidad? Ojalá que Dios pueda poner en nuestros corazones también el tomar buenas decisiones, el poder entregar todo lo que tenemos, lo que somos al servicio de Dios, en beneficio también para las personas que nos rodean. Y como ya se ha mencionado, que nuestro presupuesto diario lo podamos poner, primeramente, devolver a Dios los diezmos, las ofrendas, Dios, familia, ¿no? En nuestra familia poder pues poner lo que necesitamos: comida, salud, educación y otros más que tenemos en nuestro presupuesto, pero también un apartado para ayudar a personas en necesidad. A palabras últimas, pastores, ¿qué podrían decir de conclusión para los hermanos que nos observan? Sí, yo creo que, quiero aclarar antes de leer esta gema, lo que mencionaste, pastor. No debemos pensar, hablando de los diezmos y las ofrendas, ¿verdad?, de que eso lo podemos utilizar para los pobres. Es un asunto distinto, porque el diezmo le pertenece al Señor y la ofrenda es una expresión de alabanza a Él. Y eso es lo primero que en nuestro pensamiento debe haber en nuestra vida para poder alabar a nuestro Dios. Pero también no tenemos que descartar el otro elemento de ayudar a los pobres. Pero no podemos suplir uno por otro. Eso es importante y es delicado porque muchas veces podemos caer en esa trampa también.
Solamente quiero leer lo que dice el libro El discurso maestro de Jesucristo en la página 24 como conclusión, para que podamos pensar y analizar, hermanos, en esta ocasión, que en derredor nuestro hay mucha gente que tiene necesidad, y nuestra postura, nuestra simpatía, nuestra actitud para con ellos es clave. Vea lo que dice. Para muchos, la vida es una lucha dolorosa. Se sienten deficientes, desgraciados y descreídos. Piensan que no tienen nada que agradecer. Las palabras de bondad, las miradas de simpatía, las expresiones de gratitud serían para muchos que luchan solos como un vaso de agua fría para un alma sedienta. Una palabra de simpatía, un acto de bondad, alzaría la carga que doblega los hombros cansados. Cada palabra y obra de bondad abnegada es una expresión del amor que Cristo sintió por la humanidad perdida. Creo que es un buen momento para que podamos reforzar y seamos más proactivos como lo fue Job, y seamos más bondadosos con la gente que tiene necesidad. Dios nos ayude a poderlo vivir cada día como persona individual, como familia y como iglesia. Bendiciones. Me gustaría finalizar con este versículo 1 de Timoteo 6, 18 y 19. Y el Señor nos está invitando a que seamos personas que ayudemos. Dice el versículo, que hagan bien, que sean ricos, pero en buenas obras, dadivosos y generosos. Si hacemos esto, dice el versículo 19, atesoraremos para sí buen fundamento para el futuro y alcanzaremos la vida eterna. Hermanos, Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis. Y no es porque no haya el recurso ni el poder de Dios para sacarlos de la pobreza. El Señor ha permitido que seamos nosotros instrumentos en sus manos para ayudar a esas personas, pero para que nosotros aprendamos también a pensar en nuestro prójimo. Si hacemos esto, Timoteo dice, estamos entonces atesorando para un buen futuro y alcanzaremos la vida eterna. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Saben que en la Biblia nosotros podemos encontrar que Dios quería bendecir a su pueblo y el deseo era que no hubiera pobres entre ellos, como dice el Pentateuco. Lamentablemente, como también otras partes de la Biblia mencionan, la pobreza siempre existirá. Y es por eso que la misión del Salvador, del Señor Jesucristo, abarcaba llevar alivio, tanto espiritual como material, a aquellas personas que estaban en gran necesidad. De la misma manera debemos actuar nosotros también como nuestro Maestro. El énfasis en las historias últimas que acabamos de ver, del joven rico, Zaqueo, Job, noten que el énfasis está en su experiencia espiritual, no tanto en las personas desamparadas, que en realidad eso es lo secundario, sino que en realidad los relatos bíblicos destacan el diagnóstico espiritual de cada persona, es decir, cada uno de estos personajes, de acuerdo a la respuesta que tienen del llamado de Dios, es que se deja ver su espiritualidad. O en otras palabras, ¿verdad? La manera en la que nosotros respondemos a Dios para ayudar en su obra, diezmos y ofrendas, y a las personas que nos rodean, a los necesitados, a los marginados, eso denota que somos hijos de Dios, denota una espiritualidad en nuestras vidas. Ojalá, hermanos, que nosotros podamos tomar decisiones favorables, correctas delante de nuestro Dios, y que podamos ser de bendición en todo lugar en el que nos encontremos, que seamos de bendición en nuestra iglesia, en la misión de Dios, que seamos de bendición en nuestros hogares, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, en la calle, en todo lugar, con las personas que nos rodean. Que el Señor nos bendiga grandemente. Hermanos, nos vemos la próxima ocasión aquí en este programa Creciendo en la Palabra.